Buenas noches, compañeros. Les doy la bienvenida a nuestra última sesión, a nuestro último encuentro sincrónico, y vamos a tratar hoy tres aspectos que están todavía pendientes en la guía de aprendizaje. Vamos a Entendiendo mi mundo, que tiene relación con el manejo de los recursos naturales, donde promover el uso racional de los recursos naturales, ser agente de cambio relacionado a este tema con la historia del conflicto en Colombia y por último el conflicto y resolución de problemas. Bueno, muy bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a empezar nuevamente a tratar los temas. Listo. Estamos viendo la pantalla, estamos viendo en pantalla el tema que vamos a tratar ahora, entendiendo mi mundo. Sí, señor. Bueno, muy bien, entonces vamos a adelantar. Bien, perdón, María. Bien, entendiendo mi mundo está relacionado con el resultado de aprendizaje de promover el uso racional de los recursos naturales. Y entonces lo han nombrado, lo han bautizado en la guía como Entendiendo mi mundo. Esto tiene relación fundamentalmente con el generar estados o niveles de conciencia de la relación que el ser humano y sus semejantes deben tener entre sí y el ser humano con los recursos naturales y con el entorno. Tenemos situaciones de orden local, nacional y mundial. El mal uso de los recursos naturales pues está llevando a una crisis de orden ambiental y ecológico, generando incluso cambio climático y una serie de desequilibrios en el medio ambiente que han venido afectando de manera negativa a la sociedad, al mundo entero. Entonces, cuando hablamos del tema del uso racional de los recursos naturales, hacemos referencia también al tema del desarrollo sostenible. Es un término que se ha venido utilizando con mucha frecuencia, la sustentabilidad y la sostenibilidad. Este programa está ligado a los planes o a los objetivos de desarrollo sostenible. Son un convenio a nivel mundial que procuran el manejo inteligente de los recursos naturales. Entonces, cuando se habla de la sostenibilidad, se habla de satisfacer las necesidades presentes, pero con una condición, asegurando los recursos a futuro. Esto significa que se debe tratar un tema también muy importante, que es el de la sustentabilidad. Previo a la sostenibilidad, debemos plantearnos el tema o el concepto de la sustentabilidad, que quiere decir que se pueden y se deben utilizar desde luego los recursos naturales, pero de tal manera que se cause el menor impacto posible sobre ellos y en cuanto sea posible también procurar su regeneración o su recuperación. Bien, entonces, para esa tarea de la sostenibilidad, es decir, vivir bien, utilizar inteligentemente los recursos en el presente, pero teniendo en cuenta que otras generaciones venideras también necesitarán y requerirán de estos recursos para poder sobrevivir. Es importante el tema,
puesto que el uso desaforado y malintencionado, digámoslo en esas palabras, de los recursos naturales, pues pone en peligro el planeta y, por supuesto, el peligro de la especie humana. Bien, entonces para tratar estos aspectos es necesario, para lograrlo, es necesario tener en cuenta aspectos como el equilibrio que debe existir entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Este crecimiento económico pues es una tarea innegable y una condición de las sociedades que manejan y desarrollan capital. Pero es importante y absolutamente necesario generar el equilibrio entre ese crecimiento económico y la inclusión social. Así que significa que muchas más personas, ojalá en su totalidad, pudieran ser partícipes de ese crecimiento económico e igualmente de la protección ambiental. Bien, este modelo de desarrollo sostenible plantea el tema de la ética de la convivencia entre hombres, entre semejantes y entre el entorno natural. Bien, las marcas, perdón, en cuanto a la conservación del planeta o del entorno natural, entonces la propuesta en el modelo de desarrollo sostenible es generar marcas éticas. Pues partimos de esto, puesto que son las empresas que generan productos, que desarrollan y transforman materias primas, las que tienen una relación muy estrecha con la explotación de los recursos naturales. Entonces, para estas empresas se ha propuesto dentro de los objetivos de desarrollo sostenible el concepto de las marcas éticas, que significan tener un objetivo ético. Estas empresas o estas marcas deben transformar materias primas, ¿sí? De tal manera que su producto cumpla con estándares internacionales o estándares de calidad, que, que no atenten ni contra el medio ambiente, ni contra el aspecto del factor o los aspectos económicos, y menos contra las comunidades o las sociedades. Bien, estas marcas deben poseer dentro de su objeto social valores y principios que los lleven allá finalmente a la presentación de productos y servicios con altos estándares de calidad. Entonces, estos productos objeto de la transformación de las materias primas de estas empresas deben tener una característica, y es que no atenten básicamente contra el medio ambiente, y que sus productos sean inocuos para la especie humana y la vida en general del planeta. Este inocuo es que no sean nocivos, que no produzcan daños ni al ser humano ni a las especies vivas del planeta. En esto tiene que ver también todo el proceso productivo, el manejo de residuos en la fuente, cómo se maneja, cómo se tratan los recursos en el proceso de extracción, y cómo estos productos deben cumplir con estos objetivos. Un ejemplo, de pronto ustedes lo conocen, fue hace unos 2 o 3 años con la empresa Mattel de China, que, que produce los juguetes. Es una multinacional que tiene presencia en casi todos los países del mundo, y tuvo una demanda por,
por incumplimiento de las normas éticas de producción. Estaban pintando los carros y los muñecos y bueno, sus productos para niños con pinturas que todavía eran a base o tenían plomo en su composición, lo cual por supuesto llevó a procesos de intoxicación en los niños que tenían esos juguetes en sus manos y obviamente se los llevaban a la boca y se presentó este tipo de problemas. Es un ejemplo para que tengamos en cuenta del tema que se está planteando acá, y es generar conciencia sobre el impacto que nuestras acciones tienen en el medio ambiente, en el entorno. Bien, repito, entonces esto apunta al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando ustedes deben revisar sus documentos o sus materiales de formación, entonces deben completar el tema para que tengan completos los conceptos. Bueno, muy bien. Entonces, una de las propuestas y hace parte de la evidencia que ustedes van a trabajar en este resultado es el triple bottom line. Entonces, es una condición que deben cumplir las empresas comprometidas con el desarrollo sostenible y tiene 3 aspectos, por eso hablamos del triple. Entonces, uno, el aspecto social, que hace referencia a que esas empresas deben revertir, ¿cierto?, en las comunidades y en las sociedades un excedente de su producción para el bienestar de las comunidades con las cuales tienen su área de influencia. Un factor o un aspecto económico, y es que debe haber una redistribución también en ese crecimiento económico, debe ser partícipes sectores anexos a estas empresas, los empleados, los empleados que trabajan por tercerización, en fin, y se refiere a las condiciones, de calidad de vida y de trabajo al interior de las organizaciones. Tienen que hacer inversión económica en ese participar de manera económica a estas personas que colaboran en su desarrollo y en su producción. Y el tema ambiental debe cumplir también con una norma medioambiental. ¿Sí? Significa que no agresiona a los ecosistemas y si, como dice la sustentabilidad, pues se pueden utilizar y explotar estos recursos, pero causando el menor impacto posible. Entonces, se habla en las empresas también del reciclar, el reutilizar, no sé, esos son los aspectos que contempla en la parte medioambiental, donde van a vertir sus recursos, la famosa y conocidísima ahora basura tecnológica, toda esa serie de cosas que las empresas tienen que cumplir para colaborar con el mantenimiento y el equilibrio del planeta. Bien, con respecto a este ejercicio, la evidencia es buscar un ejemplo de una marca sostenible que cumpla con el triple bottom, es decir, con el aspecto social, con el económico y con el aspecto ambiental. En el documento que ustedes tienen de formación aparecen una serie de empresas y unas características que tienen, pero ustedes pueden buscar otras empresas, por ejemplo, a nivel local, a nivel nacional. Ya un compañero subió una evidencia y escogió la empresa Nutresa. Entonces hizo el ejercicio del análisis de si la empresa cumplía con lo social, lo económico y lo ambiental. Eso lo encuentran incluso en las páginas web de las empresas. Bien, tenemos preguntas hasta acá con este tema, compañeros, el tema del uso racional de los recursos naturales. Escucho. Sí. No, Por el momento señor, no, hasta el señor. momento no. Bueno, entonces, si está clara la cosa, me alegra mucho y pasaremos a nuestro siguiente tema. Entonces, recuerden que el tema aquí básico es
el generar los niveles de conciencia sobre el impacto de nuestras acciones en el medio ambiente. Bien, y ahí incluimos entonces las empresas que son las que mayor nivel de utilización y extracción de los recursos hacen. Bien. Entonces ahora entramos en el tema de ser agente de cambio. Este tema tiene que ver con la última parte de las actividades de esta competencia y es lo relacionado con el Profe, conflicto. Señor, cuénteme. qué pena. Hay una compañera en el chat que ella dice que si le puede explicar la última parte de lo de los recursos porque que no escucho muy bien. Listo, con mucho gusto, mi hermano. Bueno, Compañerita, entonces, mire, estábamos hablando fundamentalmente de generar niveles de conciencia de nuestras acciones para medir nuestras acciones y el impacto que éstas generan en el medio ambiente. Para eso, entonces, hay un compromiso de orden universal o de orden mundial que se llama Objetivos de Desarrollo Sostenible. No los van a encontrar ustedes, están en los documentos, en los materiales de formación, que busca satisfacer las necesidades presentes, resguardando o asegurando los recursos a futuro para otras generaciones. Para lograr esto es importante generar el equilibrio entre el crecimiento económico, la inclusión social y la protección ambiental. Bien, entonces para este modelo de desarrollo sostenible se habla de la ética de la convivencia, una, una ética de sana convivencia entre el hombre y sus semejantes y entre la especie humana y el entorno natural para resguardar la vida del planeta. Bien, entonces, para esto, entonces se ha planteado dentro de los objetivos de sostenibilidad, ¿sí? El plantear objetivos éticos dentro de las organizaciones, o mejor, las organizaciones deben plantearse objetivos éticos a través de valores y principios para que sus productos y servicios cumplan con estándares de alta calidad. ¿Sí? Por ejemplo, que no sean nocivos para la salud ni del hombre ni de los seres vivos. ¿Sí? Hay que mantener el cuidado del entorno. Y para eso a nivel empresarial se plantea el triple bottom line, un botón de triple, triple línea. Entonces, tiene que ver con el aspecto social, donde las empresas tienen que hacer una participación de sus ganancias en el aspecto social, en su área de influencia, las escuelas, el bienestar de las comunidades, apoyar con vías, en fin. Y el aspecto económico, entonces ese crecimiento se tiene que revertir también en el bienestar del trabajador y de las personas que apoyan esos procesos de producción. Entonces, tiene que ver, por ejemplo, con el bienestar de los trabajadores al interior de la empresa. Que ese crecimiento, ese crecimiento económico lo puedan usufructuar también los trabajadores y quienes están próximos a esas empresas, ¿sí? En bienestar, en desarrollo, en capacitación, en fin. Y en el aspecto ambiental, las empresas deben cumplir con estándares mínimos en el manejo, por ejemplo, de los residuos en la fuente, promover las tres canecas que uno ve en las empresas, la verde, la gris y la negra, entonces que aprender no, poner en práctica el reciclaje, la reutilización, en fin, el, el, el aspecto de las tres R's. Entonces, de esa manera, las empresas que cumplan con esos tres aspectos estarán entonces cumpliendo con el objetivo, con uno de los objetivos de desarrollo sostenible, en la medida en que su producción minimice al máximo la agresión, por ejemplo, sobre el entorno natural. Bueno, entonces, ese es el aspecto. Si le quedó claro, compañera, me vuelve a comunicar, por favor. No sé si yo puedo abrir acá. No.
Bueno, bien. Y la evidencia de este ejercicio es escoger una marca que cumpla con esas tres condiciones, pero tienen que explicarlas. Ya, compañero, por ejemplo, que les digo que escogió Nutresa, entonces dice, en el aspecto social la empresa hace esto, esto y esto, en el aspecto económico esto, esto y esto, y en el ambiental esto y esto y esto. Ya, es identificar si cumple con los tres aspectos la empresa y el triple bottom line. Bien, listo. Entonces, vamos a pasar a nuestro siguiente documento y se denomina ser agente de cambio. Esto está relacionado ya con la parte que tiene que ver con la cultura de paz específicamente y se relaciona con el conflicto armado en Colombia. Hablamos entonces de las causas del conflicto armado en Colombia. Hay múltiples causas, pero hay tres que han permanecido durante todo el tiempo que Colombia ha estado en conflicto, ¿cierto? Y una es la desigualdad en la repartición de tierras y lo vemos todavía. Hay un ejemplo sobre cómo la desigualdad en la repartición de tierras. Joana, ¿qué vas a decir, por favor? Te escuchamos. Este tema que estás acabando de explicar no hace parte del que acabaste de explicar. No. O sea, ¿cómo te explico? Es otro tema. Sí, hay tres. Ese vendría siendo la guía, ese vendría siendo el número 4. La actividad número 4. Esta es la 5 y la que viene 6. Cerramos competencia. ¿Listo, Johanna? Esta del que estás hablando es la actividad del mapa mental, ¿cierto? Esta que estamos tratando es la del mapa, la que su evidencia es un mapa mental. Sí, señora. Listo, profe. Bueno, ya me ubiqué, gracias. Bueno, Johanna, con gusto. Bien, entonces, un ejemplo de cómo la desigualdad en la repartición de tierras es una causa de conflicto que ha sido permanente, es que en los últimos 50 años no ha sido posible hacer una reforma agraria en Colombia. La reforma agraria se viene planteando desde hace muchísimos años, pero en los últimos 50 años no ha sido posible. Ha habido gobiernos en que las han planteado, que la tierra para no sé qué, que reforma agraria integral, que en el gobierno de Gerard Restrepo, por ejemplo, y no fue posible. O sea, los sectores económicos poderosos no aceptaron o no han dado pie para que la reforma agraria se dé. Otra de las causas es la ausencia de espacios de participación política. Ahora más adelante vamos a ver cómo en el país se plantea un modelo de gobierno que se llama el Frente Nacional. Entonces, eso le cerró las puertas a otras alternativas políticas posibles. Ya nadie por fuera de por fuera de los dos partidos tradicionales podía tener acceso a la participación política. Y la otra, pues la negativa de las élites, ¿cierto?, a las reformas sociales. Pues, todo está entrelazado, o sea, desigualdad en la repartición de tierras, no hay participación política, entonces las comunidades no se pueden manifestar, no pueden proponer ni nada. Y lo otro, pues, que cierra todo es esa negativa a las reformas sociales. Bien, en el documento material de formación, se van a encontrar ahí que los hitos más relevantes en la historia del conflicto en Colombia. Y van a encontrar, pues yo solamente extraje algunos. Por ejemplo, empiezan con la Patria Boba. La Patria Boba es un periodo en que sellada la independencia, no sabían cómo gobernar, cómo organizarse, hubo pugnas internas hasta que volvieron los españoles a hacer la reconquista. Bien, luego viene la Guerra de los Supremos, una guerra de 2 años, se denominó Supremos porque eso es un fenómeno también muy particular en el conflicto en Colombia. Aquí los terratenientes básicamente, cuando querían apropiarse de las tierras del otro, ya fuera liberal, ya fuera conservador, se autodenominaban jefes supremos, armaban a sus trabajadores o
en esa época se llamaban los peones, ¿sí? Los armaban y le declaraban la guerra al vecino. Obviamente el que perdiera, perdía sus tierras. ¿Bien? Entonces se denominó supremo de la porque ellos se ponían unas charreteras y un uniforme y se autodenominaban generales y jefes supremos. Bien, luego viene la guerra de los 1000 días, que es un conflicto un poco más complejo, ¿cierto? En el que empiezan a jugar ya ahí los aspectos de las alianzas y toda esta serie de cosas entre liberales, conservadores con liberales, en fin. Y se prolongó durante casi tres años. Y luego viene el que pues casi todos tenemos conocimiento, el famoso Bogotazo en 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que nos corrobora la ausencia de espacios de participación política y la negativa de las élites a las reformas sociales. Este asesinato de Gaitán evitó que un sector del Partido Liberal que trabajaba básicamente con sus asociados rasos, por llamarlos de esa manera, ¿sí? Se hiciera a la presidencia de la República. En las elecciones anteriores, en las últimas elecciones en que participó, me ponen al día, por ahí cuando falten unos 3 minutos, gracias, en que participó Jorge Eliezer Gaitán, hubo alianzas entre liberales para dividir el partido de manera que no pudiera ganar Jorge Eliezer Gaitán. Es decir, la idea es que la gente que no hace parte de los grupos sociales de poder pueda acceder a administrar el Estado. Y lo vemos acá, ¿no? Que viene Galán, los hijos de Galán, Gaviria, el hijo de Gaviria, Lleras Camargo y el Restrepo y el nieto, el señor Pastrana y el hijo, ya, el señor Turbay y su familia también. Lo han convertido en una monarquía a través del ejercicio del voto. Por eso la compra de votos es tan popular. Y ahora viene el Frente Nacional, que es la alianza entre liberales y conservadores para alternarse el poder. Entonces... Profe, qué pena lo interrumpo. Señora. Qué pena lo interrumpo. El compañero Iván Ávila puede cerrar el micrófono, que es que se escucha un poco cortado su voz. Se escucha más que todo el audio de él. Sí, compañero Iván, que sí. Iván Ávila. Gracias. Iván Ávila, que por favor apague el micrófono. Muchísimas gracias, compañero. Bien, y entonces aquí entramos ya en el Frente Nacional. Y entonces es una manera de parar el conflicto, entre comillas, y se hacen una alianza donde 4 años gobiernan liberales, 4 años gobiernan conservadores, y en la parte de administración se reparten el Senado, se reparten las instituciones, el Senado, todas estas. En esa época se nombraban los alcaldes y los gobernadores, entonces era mitad y mitad, pero solo ellos. Bien, entonces... Bien, la evidencia de este trabajo es el mapa mental con los hitos o los puntos, aspectos del conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entre esos pues van a encontrar algunos como estos. Bien, son evidencias muy ágiles, ¿sí? Es más, ustedes revisan los materiales de formación y tenemos ahí un ejemplo de un mapa mental. Recuerdo que pues, si lo quieren utilizar, lo pueden hacer. La idea es que se apropien de la información. Bueno, tenemos preguntas hasta acá en este último punto, compañeros. ¿Aló? Ay, se cortó la... Bueno, vamos a salir y volvemos a entrar para el último ejercicio, compañeros, de la...
Muy bien, compañeros. Entonces, nuevamente en sala, después de este breve receso. ¿Me están escuchando, por favor? ¿Me cuentan? Sí, señor. No, a veces nada más demora 40 minutos. ¿Me están escuchando, compañeros? Sí, señor. Sí, lo estamos Muy bien, escuchando. entonces voy a volver a compartir la pantalla para continuar con nuestra tarea. Se van a perder. Ahora sacaba la casa de bendición. Les voy a pedir un favor, compañeros, ¿pueden apagar sus micrófonos Yo me quedé. para que no tengamos interferencias? Por favor, gracias. Bien, entonces, repito, la evidencia de este ser de agente de cambio tiene que ver con un mapa mental, o mejor, elaborar un mapa mental con los hitos de conflicto armado en Colombia en los últimos 50 años. Entonces vuelvo atrás nuevamente y yo creería que si trabajan desde el año 48, que es el famoso desatar de la violencia en Colombia, hasta nuestros días sería lo más conveniente para elaborar el mapa mental. Ya tenemos muy buena información a ese nivel. Listo. Y luego, entonces, en el avance del tema, hablamos ahora de la resolución de conflictos y negociación. Esto hace referencia al conocimiento que debemos tener sobre los mecanismos de negociación. En todo conflicto, si lo queremos resolver, pues necesitamos una mecánica que nos permita llegar a una solución satisfactoria. A una solución satisfactoria. En el documento ustedes van a encontrar que existen mecanismos de orden autocompositivos y de orden heterocompositivos. ¿A qué hace referencia esto? Los mecanismos de orden autocompositivo, entonces se refiere a la transacción que tiene una mecánica particular para resolver conflictos, igual que la mediación, ¿cierto? Esta mediación pues tiene un componente importante y es un tercero que entra a hacer el apoyo en la solución del conflicto. La amigable composición, que no necesita de intermediarios, nada, sino que se hace a través de las partes interesadas. Y la conciliación. Estos son mecanismos de orden autocompositivo. Y tenemos también los mecanismos de orden heterocompositivo. Paso acá. Bien. Estos heterocompositivos hacen parte del arbitraje, los conciliadores, los jueces de paz, los conciliadores en derecho y los conciliadores en equidad. Cada una de estos mecanismos tiene una manera muy particular de operar. Ya aquí entran algunos, por ejemplo, los jueces de paz o los conciliadores en derecho ya tienen que ver con aspectos jurídicos que se deben tener en cuenta en la resolución del conflicto o cuando se utiliza ese mecanismo. Bien, y para cerrar, entonces, tenemos que la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, es la que viene desde el año 98 impulsando el concepto y el trabajo de cultura de paz y la define como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante diálogo y negociación entre personas, grupos y naciones. Es decir, que estas metodologías y mecanismos de negociación no solamente son solamente se pueden utilizar a nivel personal,
sino también a nivel social y a nivel internacional. Entonces, es importante, compañeros, que ustedes lean el material de formación para que tengan claro, por ejemplo, cuáles son las características, porque en nuestra evidencia dice que debemos elaborar un documento con la solución de un caso. En los materiales ustedes van a encontrar el anexo, un anexo que es el caso que ustedes deben resolver. Es una cosa muy sencilla, pero necesitamos tener esta información un poco más amplia para poder responder el cuestionario que nos plantean en el caso. Bien, ¿tenemos preguntas, compañeros? ¿Dudas que resolver? No, señor, no, señor. Hasta el momento todo claro. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, Rey, les reitero que hoy ya es nuestra última sesión. Entonces, la recomendación es las evidencias, por favor. Subir sus evidencias, ojalá en el menor tiempo posible, cumpliendo con las exigencias de la guía, porque a veces pues les toca a algunos aprendices repetir o hacer un segundo intento con la evidencia, y no sería recomendable porque se les va más tiempo, en fin. Es sencillamente observar, digamos que juiciosamente, cuáles son las solicitudes o las exigencias que nos hace la guía para el cumplimiento de la evidencia. Bien, entonces, por ejemplo, les repito, en los materiales, en los materiales de la guía están los anexos. Y en la evidencia 6, en la actividad número 6, encuentran el anexo que les plantea un caso y una serie de preguntas, que son 4 o 5 preguntas nada más, pero que tienen que ver con esta información. ¿De acuerdo? Ya ustedes tendrán que escoger cuáles serían los mecanismos pertinentes y plantear la solución del caso. ¿Bien? Estos 3 últimos pasos son muy cortos y son ágiles en la mecánica para hacerlos. Bien. ¿Tenemos preguntas, compañeros? ¿Dudas? ¿Necesitan más información? Los escucho. Aló, Profe, señor. Voy a dejar de compartir la pantalla para poder yo organizarme acá. Listo. Iván, ¿quién levantó la mano? Iván, adelante, por favor. profe, ¿qué fecha límite hay para entregar todas las evidencias? Uy, ese tema es con Angelita, Iván. Pero yo tengo, lo que sí tengo claro es que en el encabezado de evidencias, cuando ustedes entran por su rol a subir la evidencia, ahí hay un encabezado que dice tan, y entre eso la fecha. Pero yo creería conveniente, Iván y compañeros, que hablen con Ángela y planteen fecha, ¿de acuerdo? Porque igual estos materiales y todo lo que viene en plataforma, pues ya viene elaborado de antemano en la dirección general. Entonces, sería prudente que ustedes pactaran con Angelita eso. Si alguna cosa, igual yo seguiré pendiente de que ustedes suban sus evidencias, o mejor, que cuando las suban, pues yo los califico lo más pronto posible, ¿de acuerdo? Entonces, hablan con Bueno, Ángela profe, y muchas gracias. Angelita me comunicará a mí esos tiempos para subir las evidencias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, sí, señor, muchas gracias. Bueno, Iván, con mucho gusto. Profesor, ¿va a compartir enlace para la asistencia? No, asistencia no estamos haciendo, compañera, porque Bueno, señor. para eso se hace la grabación, los que no pudieron asistir, entonces no manejamos asistencia en los virtuales, compañera.
Hay gente que sí, pero pues yo no lo considero necesario. Bien, Joana, ¿quién más tiene preguntas? Luisa Fernanda, Michelle, Liz Karen, cuéntenme. Aló, compañeras. No, profe, todo claro por el momento. Bueno, nos quedó clara nuestras 3 tareas. Recordemos evidencias. Una, a ver, una evidencia. Una evidencia es escoger el triple botón, ¿sí?, que deben cumplir las empresas para, la promoción del manejo adecuado de los recursos naturales en cuanto al desarrollo sostenible. La segunda, el mapa mental, con los aspectos más importantes, o que ustedes consideren más importantes, el desarrollo del conflicto armado en los últimos 50 años. Y esta es el documento colaborativo. Aquí tienen que leer el anexo que les digo que está en la guía de aprendizaje. Ahí hay una serie de preguntas. Por favor, responder las preguntas que nos plantea la guía. No respondamos cosas que no se nos pregunta en la guía, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, son 4 o 5 preguntas muy cortas, pero repito, tienen que ver con esta información. Entonces, cuando tengamos claro qué hace cada uno y cómo lo hace, podremos escoger el mecanismo que consideramos apropiado para resolver el problema que se nos plantea en la guía, ¿de acuerdo? Bien. ¿Alguna otra cosa, compañeros, por favor? Por el momento no, señor. Bueno, listo. ¿Quién habló en este momento? Juan Camilo. Juan Buenas Camilo, noches. ¿esa es la foto? ¿Ese es usted el que está en esa foto, Juan Camilo? Sí, sí, señor. Ah, bueno, muy bien. ¿Y eso dónde es, Juan Camilo? Eso es en Chía. Ah, bien la cosa. Municipio anexo a Bogotá. Bueno, muy bien. Sí, señor. Señor. Bueno, entonces, compañeros, no siendo más, me alegró mucho trabajar con ustedes. Les deseo nuevamente, y como siempre, éxitos en sus tareas y actividades, en su vida personal. Les recomiendo, no dejen pasar el tiempo con las evidencias, súbanlas, porque a medida que avanza el curso, pues su parte técnica va a ser mucho más exigente. Entonces, trabajar esto, y como ven, pues no es nada complicado. Y tenemos toda la información y los insumos para hacerla. Giovanna, feliz noche. Entonces, me resta desearles una feliz noche, que descansen y nuevamente reiterarles mi agradecimiento por su buen comportamiento, puntualidad y compromiso. Feliz noche y que descansen. Gracias, profe. Descanse. Gracias. Descansen. Gracias. Bueno.